interesa a nosotros como cerveceros son las plantas femeninas. Básicamente lo que se cosecha es la flor, le llamamos flor y es mal llamada flor, sino que es un estróbilo, ¿sí? Pero en definitiva acá, a diferencia de otros cultivos, no existe ningún tipo de polinización, sino que simplemente lo que hace es una flor que madura, ¿sí? Le llamamos maduración porque se llena de resina y eso es lo que nosotros obtenemos para usarla con fines en nuestra elaboración de cerveza, ¿no? Es una planta trepadora, llega a desarrollar unos 5 o 6 metros de altura. La parte aérea es anual y la parte radicular es perenne. Eso quiere decir que se defiende, pasa el invierno como raíz, ¿sí? Y una vez que vuelva a tener temperatura, por sí sola vuelve a brotar. ¿Sí? Es una planta bastante interesante desde el punto de vista del ahorro de energía, porque es una planta que si nosotros no intervenimos, por sí sola genera su propio alimento y antes del invierno manda todo a raíz, ¿sí? Como para guardarse comida, y después de vuelta en la primavera vuelve a brotar. Sí. Es una planta, bueno, también es una planta que ahora lo vamos a explicar por qué, es una planta que necesita mucha luz, y ahora van a ver por qué no se puede hacer solo. Hay zonas a nivel mundial que son aptas para la producción de lúpulo, ¿sí? Para la elaboración de cerveza, como les comentaba, solo se utilizan las plantas femeninas, que son, en realidad no son flores como decía, sino que son infrutescencias o estróbilos, ¿sí? Son conos, en realidad son conos desarrollados que básicamente cuentan con un complejo que nosotros le llamamos resina en la jerga y muchas veces confundimos y llamamos resina o ácidos alfa a lo mismo, ¿sí? Pasemos. Aparte, esto siempre lo muestro porque es interesante, porque no solo el lúpulo cuando se empezó a usar fue con fines cerveceros, ¿sí? Se usa hoy en día también con fines medicinales, ¿sí? Tiene un uso bastante importante y también se usa como fertilizante orgánico. Yo le diría que son los dos usos más importantes después de lo que es la elaboración de cerveza. Tiene propiedades sedantes, tranquilizantes, hay muchas historias alrededor de esto y son bastante interesantes y les puedo asegurar que si se toman un mate con un cono de lúpulo les va a hacer un buen efecto en algún momento medio de nerviosismo, va a venir bastante bien. Lo que le entrega el lúpulo básicamente a la cerveza son estas 5 cuestiones que tienen que ver con el amargor, el aroma y el sabor, ¿sí? Y le da estabilidad microbiológica porque es bacteriostático, tiene una actividad bastante importante como bacteriostático y interviene en lo que es la formación y en la estabilidad de espuma. Esto también se los muestro para que vean cuáles son las partes del lúpulo. Nosotros como productores de lúpulo usamos esto, tanto los que ven a la derecha, que son las hojas y los conos, como parte de las plantas para diferenciar entre plantas, ¿sí? Esto es importante. Esto sirve para la diferenciación taxonómica entre variedades. Uno cuando va al campo se basa en este tipo de formaciones como para separar una variedad de la otra. Lo que ven acá en el centro es medio una serie de partes que tienen que ver con flores femeninas, flores masculinas, pero lo más importante es lo que ven a la derecha, la conformación de la hoja, los lóbulos, cómo se separan, cómo se disponen y los conos. Todas las variedades presentan distintas formas de hoja y distintas formas de conos, ¿sí? Eso lo usamos nosotros en el campo para diferenciar entre variedades. Esto también es no solamente el lúpulo, como les comentaba al principio, pertenece a la familia de las cannabináceas, es prima hermana de la cannabis sativa y de las celtis occidentales. No tiene ningún efecto alucinógeno, como lo tiene la marihuana, ¿sí? Simplemente pertenecen a la misma familia, son primas. Así que no intenten fumarse un lúpulo porque no van a tener ningún efecto. ¿No tiene THC? No tiene el THC, no. Te digo porque yo ya lo probé, así que no tengo. Bueno, este es un corte longitudinal de lo que es el cono. Acá ven la disposición de las resinas. Yo no sé si alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de ver algún cono. Yo me imagino que sí, lo han recibido como flor o como pellet, que es lo más normal acá. Pero si ustedes abren y tienen la posibilidad de abrir un cono, lo que se van a encontrar es esto. Estas glándulas, que llamamos resina, que básicamente están conformadas por ácidos alfa, ácidos beta y aceites esenciales, ¿sí? Esto es un corte bien gráfico, bien lindo de ver para que vean cómo es la disposición de las glándulas de resina dentro del cono, ¿sí? Esto también se los comento, en realidad uno se preguntó y siempre se han preguntado por qué el lúpulo genera este tipo de sustancias, ¿sí? Porque en realidad
se llaman, agronómicamente se llaman metabolitos secundarios, no cumplen ningún rol esencial en la vida del lúpulo. Lo genera, y la mayor creencia de la generación de estos metabolitos es por una cuestión de defensa. Son tan amargos que muchas veces les sirve a la planta para defenderse de ataques de microorganismos, de plagas, de enfermedades, ¿sí? Pero no tienen una razón esencial de ser en la vida del lúpulo. Acá bueno, esto es un poco, ustedes ya tienen bastante experiencia en esto. Esto es un esquema de la composición del lúpulo. Acá tenemos los tres grandes actores que son las resinas, los aceites y los polifenoles, y en menor medida todo lo que es las sustancias inorgánicas y proteínas. Dentro de lo que son resinas, a nosotros lo que nos interesa son las resinas que denominamos blandas, ¿sí? Que son los ácidos alfa y los ácidos beta. De estos dos componentes, los que más nos importan son los ácidos alfa, así que son los que nosotros vamos a utilizar como amargo, ¿sí? Los que finalmente nos van a dar el amargo en nuestra cerveza, y los ácidos beta en sí no aportan amargo como como beta ácidos, sino que lo hacen una vez que se oxidan, ¿sí? O sea que el papel que juegan dentro del amargor es bastante bajo, tiene una relación 9:1 prácticamente. Y después dentro de los aceites, está bien, tenemos dos grupos, ¿sí? Dentro de la fracción apolar, que son los monoterpenos y los esquiterpenos, y a nosotros sí, lo que más nos interesa, acá hay como una ambigüedad, porque el mirceno es parte del complejo de aceites esenciales, que se lo denomina como no deseado porque termina otorgando un sabor un poco más fuerte, más astringente, pero sí tiene sabores que son, en definitiva, por eso digo que es una ambigüedad, porque tiene sabores que sí son deseados, ¿sí? Bien manejados terminan otorgando un buen sabor. Y el grupo más importante pertenece a los esquiterpenos, que son el humuleno, el cariofileno y el farneseno, son tres grupos que son los de mayor peso. ¿Sí? En definitiva, cuando nosotros hablamos de aceite, que es algo que realmente les importa a ustedes, básicamente estamos hablando de estos cuatro componentes dentro de un complejo que es mucho mayor, que llega a tener más de 200 compuestos, pero lo más importante son el humuleno, el cariofileno, el farneseno y el mirceno, y la relación que tienen entre ellos, ¿sí? Que esto es lo que varía de una variedad a otra, y por eso buscamos, y dependiendo de la variación de estos componentes, nosotros elegimos bueno, una red. Dicen que estoy tardando mucho. Bueno, vamos. Sí. Cambiar. Sí, pasamos. Bueno, las resinas son los elementos amargantes principales en la cerveza, es lo que les comentaba. Los ácidos beta no contribuyen al amargor en su forma original, sino que lo hacen cuando se oxidan, esto también se lo comentaba. Y los aceites son una mezcla compleja de compuestos volátiles, ¿sí? Son más de 200, que aportan aroma y sabor a la cerveza, ¿sí? Vamos así, no se nos va mucho el tiempo. A ver, pasar. Bueno, eso básicamente, entonces hasta acá lo que les dije es un poco de qué se trata el lúpulo, cómo nos ayuda en la elaboración de cerveza, qué es lo más importante dentro de los componentes del lúpulo, ¿sí? Y qué es lo que les interesa a ustedes desde el punto de vista de la elaboración de cerveza. Como ahora pasamos, esto siempre lo mostramos porque es un dato interesante. Mucha gente viene y pregunta, y más, estuvimos hablando en estos 2 o 3 días con muchos de ustedes, y muchos nos preguntaban si podían llevarse rizomas de lúpulo para plantar. Esto está bueno porque ustedes acá lo que le estamos graficando son las 2 zonas aptas en las que se puede producir lúpulo normalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre los 35 y los 55 grados de latitud sur y norte, tanto para los 2 hemisferios, se dan las 15 horas luz que necesita el lúpulo para poder producir. Es una de las condiciones, ustedes saben, al igual que muchos insectos y muchas plantas, se manejan con estímulos externos. El lúpulo necesita percibir que tiene 15 horas luz como para poder florecer. Si ustedes van y se llevan una planta y la ponen en Salta, no es que no van a tener lúpulo, lo van a tener, pero no le van a sacar el provecho que sí le vamos a sacar en estas latitudes, ¿sí? ¿Está claro? Acá hay 2 condiciones que son las 15 horas luz y 5 metros de altura. Cuando la planta percibe esas 2 condiciones, son dos factores que le dicen a la planta que tiene que empezar a florecer, ¿sí? Entonces, cuando cualquiera de esas 2 no se da, va a florecer, pero no con su máximo potencial, ¿sí? ¿Está claro esto? Entonces, cuando ustedes se lleven y quieran hacer lúpulo fuera de estas áreas que son normales,
lo más probable es que no tengan un buen rendimiento. En nuestro país tenemos dos zonas que cumplen con estos requerimientos de horas luz, ¿sí? Básicamente, que es la zona del Alto Valle de Río Negro y la zona del Bolsón. ¿Cómo? Perdón. Sí, para la floración. ¿Y la qué, perdón? No, ahí estás hablando de otro tipo de condiciones que tienen que ver con temperaturas del suelo, básicamente, ¿sí? Pero para florecer, porque en realidad lo que nosotros buscamos y lo que nos interesa de esta planta, la finalidad es la floración, ¿sí? Entonces vos lo que necesita la planta es percibir 15 horas luz mínimo. De hecho, hay plantas que necesitan un poco más, por eso es la diferencia en la cosecha. Algunas son tempranas y otras son más tardías, dependiendo de la cantidad de horas luz que necesite. Pero vos con 15 horas luz, ¿sí? Le asegurás a la planta una buena floración, junto con la altura. Originariamente estos lúpulos se desarrollaron así en zonas boscosas, ¿sí? Por eso de ahí viene la palabra lúpulo, que significa lobo en alemán. Entonces, las plantas trepaban por los árboles, ¿sí? Ganaban altura y una vez que llegaban a las 15 horas de luz, asomaban a la copa y recibían esas horas de luz que necesitaban. Pero es solamente para florecer. Bueno, acá, como les comentaba, tenemos dos zonas importantes. No es que no haya otras. Hoy en día en el país son estas dos zonas donde encontramos producciones de lúpulo bastante mínimas, chicas, porque la verdad que comparado con otros países no existimos. Es así, tenemos muy poca superficie, pero es importante saber que nosotros tenemos, dentro de todo Sudamérica, somos el único país en condiciones de producir lúpulo, ¿sí? Chile lo podría hacer, pero tiene condiciones de clima bastante adversas, sobre todo por la humedad que tiene, y eso le juega muy en contra con las enfermedades, ¿sí? Estas son las áreas productivas en Europa. Básicamente lo más importante acá es Alemania, primer país productor en Europa. República Checa, Inglaterra, bueno, todos estos países que son ya por excelencia productores a nivel mundial. Y en Estados Unidos, el noroeste de Estados Unidos, los tres estados de Washington, Idaho y Oregon, y básicamente Washington como principal estado. Entonces, ustedes cuando reciben lúpulos, si no son nacionales, lo más probable, salvo una variedad como Saske de República Checa, lo seguro es que lo reciban de Estados Unidos o de Alemania, ¿sí? Inglaterra también, porque tiene variedades muy buenas y tradicionales para el uso de aromas. Bueno, la parte de producción de lúpulo se la dejo a Hernán y después continuamos con otros temas. Cuando hace unos meses, la comisión directiva me escribió para venir a dar una charla de lúpulo, yo le dije que la persona indicada para hablar de lúpulo y de procesamiento era Alfredo, y yo quería que lo invitaran a él porque es el que más sabe, pero la comisión directiva decidió invitarnos a los dos, así que por eso estoy muy agradecido también por haber venido. Y como el mayor expertismo de Alfred tiene que ver con la parte de procesamiento, me dejó la parte de producción. Nos juntamos hace 10 días, como mostraba la diapositiva anterior, esta de por acá. Estamos a 600 kilómetros, igual nos visitamos bastante. Yo trabajo con los productores de lúpulo del Bolsón y Lago Puelo, que hay dos empresas que producen en Lago Puelo, y Alfredo trabaja para la empresa Quilmes, entonces nos visitan, nos asesoran, nos auditan, nos compran gran parte de la producción y a su vez nos reciben cuando nosotros queremos ir a ver las plantaciones de ellos, que también hay mucho para aprender, pero más que nada para compartir y para intercambiar. Así que la relación es fluida a pesar de los 600 kilómetros de distancia. Cuando estaba volviendo de la reunión con Alfred, ocurrió algo muy interesante a nivel país, que es que los Pumas le ganaron a los Wallabies. Entonces, eso me hizo direccionar un poco la charla y se me ocurrió hacer una comparación un poco extraña, pero que me pareció que tenía un montón de puntos en común. Así como estos muchachos necesitan preparar un montón antes de entrar en escena, en el lúpulo pasa lo mismo. Esta foto más o menos se corresponde con la semana pasada. Y todo empieza
por la selección de un buen material vegetal, que puede ser a partir de plantines de laboratorio. Cuando uno importa una variedad, la legislación argentina pide que si ingresa material al país tenga todos los certificados, y si uno ingresara material en un tubo de ensayo de propagación meristemática es un poco más fácil. Las dos formas de material puede entrar al país, y esta es un poco más rápida, entra en producción una plantación capaz que al tercer año, mientras que con plantines chiquititos es al cuarto. Pero bueno, todo empieza con la selección de, ya sea de la variedad. Por ejemplo, si nosotros hoy queremos producir Columbus, es probable que podamos llamar a Estados Unidos y pedir que nos manden 100.000 podos de Columbus. Pero si queremos producir una variedad que existe desde antes de ayer, probablemente me digan, no tenemos 10.000 podos, pero te podemos mandar pequeños tubos de ensayo y ustedes lo micropropagan. Estos podos son de nuggets, pero también podríamos hablar de material de menor tamaño importado. Y así como en el lúpulo seleccionamos de las primeras etapas, volviendo a la analogía, pasa lo mismo en el rugby. En el bolsón existe un laboratorio de micropropagación, con lo cual estamos en condiciones de importar material genético libre de virus por la vía legal y tratar de multiplicar las variedades para llegar a tener más variedades, que es lo que ustedes, que son el sector pujante, están pidiendo. Ese es un poco el compromiso que nosotros vemos que tenemos con Alfredo. La genética del lúpulo, que en el país no está muy presente, sí lo está en el rugby. Incluso la ciudad de Paraná ofrece pumas, me pareció importante destacarlo. Y así como estos muchachos preparan y arman toda la estructura, nosotros hacemos lo mismo. Cualquier coincidencia que les parezca entre esto y que les parezca que un entrenamiento de rugby es medio extraño, bueno, tiene que ver con la práctica, que es lo mismo que hacemos nosotros. Probamos, cuadramos, volvemos a postear y hacemos un montón de cuestiones que parecen un poco insensatas. Tal vez plantamos una variedad a 1 metro de distancia y luego le ponemos una planta en el medio porque nos parece que quedó muy distanciado, y 3 años más tarde le sacamos esa planta del medio y volvemos a plantar, no a plantar, sino a poner el hilo todo de nuevo, y parecen cosas insensatas, pero la verdad que estamos aprendiendo. No tenemos claro cuál es la distancia exacta de plantación en nugget, a pesar de que en el estado de Oregon digan que es 0,75. Las condiciones agroecológicas de Argentina son muy distintas. Piensen que Estados Unidos empieza a producir lúpulo en el paralelo 42, cuando empieza el estado de Oregon, y termina en el 46, cuando empieza Canadá. Nosotros empezamos en el 39 y en el 42 terminamos. Entonces, por una cuestión de horas de luz, como decía Alfredo, y por una cuestión térmica, y por una cuestión de régimen de lluvias y también de régimen de precipitación nival, no en forma de agua, somos bastante diferentes. Todo arranca con la preparación del suelo. Los productores de lúpulo están un poco más capitalizados que esta gente, pero aunque parezca mentira, en el bolsón siguen preparando los suelos así. En las empresas de lúpulo lo preparan un poco más mecanizado, y la parte del posteado, la verdad que no es tan mecanizada. Si hacemos un pequeño recuento de lo que es la producción de lúpulo, una vez que está diagramado y cuadrado todo, empiezan las labranzas primarias, que viene a ser lo que vimos en la diapo anterior, y las labranzas secundarias tendrían que ver con dejar el suelo bien molido y listo para plantar. Se puede plantar y luego colocar el hilo, o se puede hacer a la inversa. Luego viene la envoltura o el entutorado. Esta foto es de mediados de septiembre, en el bolsón. Creo que en tu zona, Alfred, está más avanzado, ¿no? A mediados de septiembre. El hilo ya está puesto, en este caso es hilo sisal. Hay algunas chacras del bolsón que usan hilo sisal, porque luego, imagínense que luego de la cosecha salen 3 productos, o un producto y 2 subproductos. El producto son los conos, los subproductos son las hojas y los tallos. El manejo óptimo es que las hojas y los tallos se muelan, se composten y se devuelvan al campo. En algunas chacras del bolsón se hace, en otras no. Y en el caso de Quilmes, todo lo hacen con hilo biodegradable. Ellos usan coco, nosotros usamos sisal, y creo que también se usa hilo de papel, ¿no? De cartón. Pero bueno, serían las 3 opciones biodegradables. Cualquiera de las opciones está complicado, porque los 3 son hilos importados. El sisal viene de Manaus, Brasil, el coco viene de Asia, de la India, y el cartón no sé.
Esta es una tarea clave que viene a ser el enroscado o envoltura de la plantita, en donde lo que hacemos es una planta adulta, por ejemplo de Cascade, puede llegar a dar más de 40 brotes. Lo que hacemos es seleccionar 3 o 4, pero preferentemente no 2 ni 5, y los enroscamos a favor de, mirándolo de arriba, a favor de las agujas del reloj, como para que la planta tome su rumbo y empiece su carrera rápida hacia la alambrada de arriba de todo. Y volviendo al tema de que algunos de ustedes tienen una planta, si el brote, el lúpulo es una planta absolutamente de dominancia apical. Si el brote superior se quiebra, no sirve más esa guía. Hay que bajar, bajar, bajar hasta que se vea una hojita que tiene una yema y romperla o cortarla neta ahí, porque esa yema es la que va a tomar la posta. Es decir, esta tarea es muy delicada porque una punta quebrada, listo, no sirve más. Imagínense lo que es cuando uno está entutorando y viene un ventarrón bastante fuerte y se quiebran un montón de puntas. Otra vez, la cuadrilla de gente a repasar toda la plantación en tareas mucho más delicadas que la primera, porque en esta situación, si la persona que lo hace es muy buena, tal vez tarda menos de 60 segundos por planta. Y lo que le lleva un poquito más de tiempo es cortar lo que está abajo. Toda esa mata que ven abajo no debería quedar. No debería quedar, pero nosotros a veces le tenemos miedo a las heladas en el bolsón, algo que acá en Paraná no ocurre nunca, allá en el bolsón ocurre mucho, y en esta época todavía ocurren heladas, y si la helada es severa, es decir, más baja que 3 grados bajo cero, si nosotros eliminamos todo lo de abajo y se hela todo, estamos muy complicados. Entonces lo que hacemos a veces es entutorar 3 guías, dejamos abajo lo que le llamamos de repuesto, o sea, sacamos pero igual dejamos 3 rastrereando, y si entrado noviembre está todo bien, ahí sí las eliminamos. Y las eliminamos porque en realidad lo que más queremos es que esté bien libre la planta de lúpulo abajo. La planta de lúpulo no produce en el metro de abajo de todo, entonces queremos sacarle las hojas, sacarle las ramificaciones y eliminar cualquier... Feliz cumpleaños. Bueno, esta foto es de... Si querés, ¿no es tu compu? Ahí está. Bueno, esta foto es también del bolsón, fines de noviembre. Todavía no entramos en fase reproductiva, o si existió ya esa diferenciación hacia fase reproductiva, todavía no vemos los órganos, no vemos los estróbilos. Y esta foto ya es cuando está a punto caramelo. La cosecha suele empezar el 12, el 14, el 18, a más tardar el 20 y pico de febrero en el bolsón. Y lo que hacemos es tratar de que las parcelas queden escalonadas, porque el bolsón es un valle que está entre los... Lago Pueblo está a 200 y pico de metros sobre el nivel del mar, el bolsón está a 300 y pico y tenemos una plantación a 400. Esos también son factores que podrían llegar a dar cualidades diferentes, pero por sobre todo nos sirven para escalonar la cosecha, porque en realidad el lúpulo, si una parcela de lúpulo está para cosechar, no la podemos cosechar 15 días más tarde. Tenemos 6, 7, 8 días para cosecharla, para poder decir que la cosechamos en su punto óptimo. Entonces, con la tarea de envoltura, lo que hacemos es jugar. Envolvemos más tarde aquellas parcelas que las queremos cosechar más tarde. Y como la variedad que más tenemos es Cascade, porque con Bullion no sería problema. Bullion es una variedad más tempranera. Sabemos que la cosecha arranca por Bullion, pero con Cascade hay tantas hectáreas de la misma variedad que jugamos con la envoltura a los fines de que quede más o menos escalonada. Porque el gran cuello de botella que tenemos en bolsón es la maquinaria de cosecha y de secado. Y esto sería la parcela lista para empezar la cosecha. Llegamos al momento cumbre del partido, que requiere muy buena hidratación. Lo mismo ocurre con el lúpulo. En el caso de Argentina, el lúpulo siempre es bajo riego. En Europa no. En Europa la estación húmeda suele caer, por lo menos en la región sur de Alemania, suele caer junto con la estación de crecimiento, es decir, de mayo cosechan en septiembre, sí, de mayo a septiembre. En Argentina no, en Argentina una de las razones por las cuales el lúpulo usa muy pocos insumos y se podría llegar a producir en forma orgánica, la verdad que no lo hacemos en forma orgánica porque el cliente no lo pide, los clientes no lo piden, pero es muy poca la carga de agroquímicos que le ponemos, y en gran medida es por esto de que el clima es bastante seco desde esta época hasta marzo. Igual llueve algo, el promedio del bolsón de enero es 20 milímetros, pero 20 milímetros es poco. Y si encima hacemos esas tareas de pelado basal, del metro basal, sacamos todo y le pelamos las hojas, favorecemos más aún las condiciones de sequía en las proximidades del foco de todos los insectos y las enfermedades, que es el suelo.
Y hay un lupular en Lago Puelo que todo este manejo lo hace con ovejas. Es decir, sabe cuántas ovejas por hectárea poner, porque si pone muchas las ovejas se pueden llegar a comer el tallo. Entonces hay una persona, uno de los encargados, que creo que para los dos es una de las personas más respetadas en cómo maneja el lúpulo, que lo maneja todo con ovejas. Entonces las ovejas, que tienen su pasto, pero también están un poquito hambreadas, se comen todas las hojitas de lúpulo hasta donde les da la altura de la cabeza, no se comen el tallo, se comen todos los pastitos que crecen en el surco, y el lúpulo, creo que coincidimos en que es el lupular más sano de Argentina. Pero bueno, es un doble laburo. Ser criancero ovino y productor de lúpulo a la vez, lo cual es muy buen negocio. El tipo produce cordero comiéndose las hojas de lúpulo, y en otras chacras usan agroquímicos para pelarlas. Así que... Qué rica a veces la carne. Yo no sé si tiene, la verdad que no sé si tiene gusto, porque en la Patagonia tenemos un arbusto espinudo que se llama neneo, que cuando florece las ovejas comen la flor y le da un gusto espantoso a la carne. Pero no tengo referencias de que le dé un gusto distinto, no lo sé. En Estados Unidos, igual que en Argentina, el lúpulo depende de sistemas bajo riego. La foto de la izquierda se corresponde con una zona de canales, como es el Alto Valle del Río Negro, y la foto de la derecha, que es muchísimo más lindo, es el Bolsón. Y ese río, que es el río Azul, en realidad no es al río al que le sacamos agua, sino que le sacamos agua al Quenquentreu, un río que es afluente del Azul, y nosotros lo agarramos en el Bolsón unos 8.000 metros antes de la desembocadura donde le tira las aguas a este, y ahí tenemos la boca toma, que sacamos más o menos 400 litros por segundo, y con esos 400 litros por segundo regamos las 400 hectáreas de Bolsón. Una dotación de agua de 1 litro por segundo por hectárea, que es una cuenta medio rara de imaginar, parecería ser una cuenta bastante apropiada para los sistemas de riego. Incluso para los sistemas de riego antiguos, porque en riego por goteo necesitas mucho menos de 1 litro por segundo por hectárea. Es decir, si yo tengo una chacra de 10 hectáreas y viene el canalero, que es una persona a la cual le pagamos porque somos un consorcio de riego, al canalero le podría decir, no, el tipo sabe cómo medir caudales, tiene un aforador, qué sé yo, y podríamos decirle, no hace falta que me des 10 litros por segundo porque tengo todo bajo goteo, con 3 litros por segundo me arreglo, dale más al fulano de allá abajo que está complicado porque riega por declive. Esto sería riego gravitacional. El tractor con algún implemento de labranza le hace un reguero lateral al surco. Acá hace falta mucha muñeca por parte del tractorista. El tipo tiene que hacer un surco pegado a la planta, pero sin dañar la planta y sin alejarse mucho de la planta. Y además, más laburo es cuando uno sistematiza las parcelas, es decir, que a todas les da una pendiente apropiada. Una pendiente de 2% es una barbaridad, el agua barre suelo. Una pendiente del 0,1%, el agua no avanza nunca. Entonces la primera parte del surco queda muy regada y la parte final es un problema. Entonces una pendiente de 0,5, 0,6, 0,7 parece ser de las más apropiadas. Y la foto de la derecha es riego por goteo, muchísimo más eficiente. Más o menos, una parcela de riego por goteo, estamos usando 80.000 litros de agua por día. Y en riego por canales, esto es una charla con el canalero, no tenemos un aparato que lo haya medido, pero más o menos calculando la apertura de la compuerta usamos 2.400.000 litros de agua por hectárea, o sea 30 veces más. Imagínense si vale la pena hacer una inversión y tender a un sistema de riego mucho más eficiente en un mundo en donde el agua cada vez es más valiosa. La verdad que no es un problema en el Bolsón no escasea el agua, no nos peleamos por el agua, no tenemos turnado de riego, pero me parece que tendríamos que empezar a pensar en función de un mundo en donde el agua dulce vale más, aunque vivamos en un valle sobrado. Así como el rugby requiere bastante manejo técnico, por eso le ganamos a los wallabies, el lúpulo le pasa lo mismo y también es un manejo muy ajustado, especialmente con las variedades más nuevas que han entrado en producción, donde tenemos mucho menos conocimiento que en Cascade o en Nugget. Y así como este muchacho tendría que estar bien comido para poder zafar de la bestia esa amarilla, probablemente el muchacho coma algo bastante power. Los pumas lo resuelven de otra manera y nosotros lo resolvemos de una manera también bastante precisa. Todo el tiempo estamos tomando muestras de hoja, algo que hace 10 años no se hacía, ¿no? No, hace 6, 7 años. Hace 6, 7 años se empezó a hacer, además de tomar muestras de suelo, los ingenieros agrónomos lo que hacemos es parcela por parcela, justo acá hay un listado de parcelas de Cascade y de Nugget, tomamos muestras aleatoriamente, salimos a caminar y entre los 3 metros o hasta donde nos da la mano y hasta la altura del pecho arrancamos hojas al azar en una plantación, cruzando la plantación en W o en cualquier forma aleatoria y mandamos al laboratorio para que nos digan no solamente cuánto tiene de nitrógeno, fósforo y potasio, sino también miramos los mesonutrientes que serían calcio y magnesio y también los micronutrientes, que acá en este listado está faltando el boro y el molibdeno, pero bueno, hierro, manganeso, zinc. Manganeso y zinc son nutrientes muy importantes para el lúpulo, para que las puntitas, que son las que finalmente me van a dar los racimos de cono,
lo puedan expresar. ¿Y qué pasa? El lúpulo no necesita mucho magnesio, mucho manganeso y mucho zinc. Pero la verdad es que nosotros hacemos monocultivo. Hace 30 o 40 o 50 años que estamos haciendo el mismo cultivo. No sé cuáles son las parcelas más viejas de... Sí, están en producción desde el año 1956. O sea, si eso no es monocultivo, no sé. Entonces, si bien el suelo tiene una parte por millón de zinc, con una parte por millón, dicen los libros que desarrollaron en Estados Unidos, que con una parte por millón el lúpulo está bien nutrido de zinc. Pero desde el año 56 hasta hoy, sacándole el mismo nutriente, es probable que tengamos que agregar. Por eso tratamos de hilar fino y tratamos de ver cada uno de los nutrientes. Y en todo momento estamos teniendo en cuenta cómo se comporta cada nutriente, la coloración de la hoja. Por ejemplo, el magnesio es un nutriente muy móvil. El magnesio viene a ser esta hojita de acá, que es un nutriente muy móvil. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno sale a caminar a las plantaciones y ve que hay clorosis entre las nervaduras, quiere decir que la planta lo está usando para la parte nueva y como es un nutriente muy piola, porque la parte vieja le da a la nueva, lo cual no ocurre con el fósforo. El fósforo, si a la parte nueva le falta fósforo, se jode y la planta deja de crecer. En el magnesio es distinto. Bueno, más o menos tratamos de entender cómo funciona cada uno de los 12 nutrientes que comen las plantas y en base a observación y acompañado por análisis foliares y de suelo, vamos tomando decisiones. Como les contaba, no somos orgánicos y por ende podemos llegar a usar dosificaciones, esto 20-20-20, viene a ser 20 de nitrógeno, 20 de fósforo y 20 de potasio. ¿Se podría hacer orgánico? Sí, se podría hacer orgánico, pero aplicar nitrógeno en forma de urea es una forma muy barata de aplicar nitrógeno y sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Nos auditan y nos piden que por favor no apliquemos nitrógeno después de Navidad porque eso repercute en descensos de valores de alfa y encima podría tener muchos problemas si hay presencia de nitratos en el producto final. Entonces, cumpliendo más o menos con los protocolos, cumpliendo con los protocolos, a veces nos vamos a formas nutricionales un poco más baratas y eventualmente podemos llegar a ir a una forma de hierro, como indica el frasquito ese, porque detectamos que falta hierro. Pero se podría hacer orgánico. Para eso hace falta tecnología. Este es un sistema de riego de los más modernitos que hay en el bolsón. Todo sistema de riego por goteo. El tanque ese negro es donde nosotros agregamos las dosis de fertilizante, inyectamos por goteo en forma diferencial a las distintas parcelas de la variedad que nosotros queramos dar de comer. No come igual Nugget que Cascade, tienen distintas dietas, entonces tratamos de ajustar por ese lado. Y también somos un poco orgánicos. Compramos un montón de camionadas de abono de corral. El bolsón es un valle, está la cordillera de los Andes, el valle y el cerro Piltriquitrón. Del otro lado del Piltriquitrón no llueve nada, porque las lluvias vienen desde Chile, descargan en Chile, un restante en el bolsón y del otro lado de la montaña no queda nada. Son todos crianceros caprinos y ovinos y hay un par de empresas de camiones volcadores que te traen viajes de abono de chivo o de oveja y te lo venden. Y nosotros les compramos. Tiene la desventaja de que viene con mucha maleza, pero no importa. Y también devolvemos como indica la foto de la izquierda, devolvemos el material molido de hojas y tallos al campo. O sea que no somos orgánicos, pero tratamos de ser un poco bastante orgánicos. La única manera de poder obtener, hablo de Cascade porque es en lo que más seguros nos sentimos, un cono de 8 centímetros de alto con valores de resina que en Estados Unidos no los conocen, porque el Cascade en Estados Unidos suele dar 5,5, 6. Nosotros eventualmente hemos llegado a obtener 8. Una variedad que, dicha por su propio creador, se adaptó mejor en Argentina que en su lugar de origen. Pero bueno, para poder obtener todo ese potencial extraordinario necesitamos todo lo que les contaba antes de nutrición. Y así como estos muchachos cuidan su sanidad, también nosotros cuidamos la sanidad, que como les comentaba no tenemos muchos enemigos. En el mundo existen 3 enfermedades muy severas del lúpulo, en Argentina tenemos una sola. Y encima Cascade es una variedad muy resistente a esa enfermedad, por eso decimos que es una de las variedades que mejor sabemos hacer. Estamos seguros que una parcela de Cascade nos va a rendir más de 1500 kilos. No estamos seguros que una parcela de Bullion nos va a rendir más de 1500 kilos. Y entonces ahí entran a jugar cuestiones de costos y cuestiones de manejo agronómico porque no las conocemos. Lo que sí sabemos es que las variedades de alto alfa y las de no tan alto alfa o aromáticas comen distinto. Y en realidad estamos aprendiendo. Y otro de los enemigos que nos vuelve locos cuando hace muchos días de calor es una arañita, que es la arañuela roja común, que creo que es esta. Si tenés buena vista la mirás, pero con una lupa la mirás mejor. Es decir, no es microscópica, pero 1 milímetro mide más o menos. Entonces, a ese bicho le podríamos echar un producto orgánico que lo estamos evaluando, que es el hidralene, pero en general estamos usando abamectina, que si bien es un compuesto sintético que lo vende un laboratorio, tiene como producto 2 avermectinas orgánicas. Así que, nuevamente, no somos orgánicos, pero estamos más o menos cerca y tenemos una carga de agroquímicos hacia el cultivo muy moderada.
Y al momento de definir el rendimiento, para nosotros es la cosecha. Comienza en febrero y no deberíamos estar cosechando en abril. Si alguna vez nos visitan y estamos cosechando en abril, es un lúpulo de dudosa calidad. Aunque puede haber un año atípico, pero no debiéramos estar cosechando en abril, sobre todo porque indudablemente en el mes de marzo cae alguna helada severa, es decir, de 3 bajo cero para abajo. Y ahí el cultivo empieza una cuenta regresiva y creo que en menos de 96 horas la parcela esa te dice, chao, me voy a dormir. Y si no la cosechaste, listo, se pone todo marrón, los conos todos manchados y empiezan un montón de problemas. La idea es que, como les contaba, si una parcela está para cosechar, no tengo 20 días para cosecharla, tengo 7, 8, 10, cuanto mucho 14 si tengo algún método para trazarla. Un método para trazarla es darle mucho al riego por goteo, darle más agua y que la parcela que parecía que estaba terminando. Nosotros en cosecha apagamos los sistemas de riego, pero cuando vemos que tenemos algún problema de cuello de botella de nuestra maquinaria y sabemos que esas 2 parcelas las tenemos que alargar un poco, le damos de tomar agua para que piensen que la vida sigue y que está todo bien y que es enero, pero capaz que ya es 25 de marzo. El objetivo entonces es separar los conos del resto de las partes de la planta, tallo y hojas, y los conos salen del campo aproximadamente con un 80 o un 75% de agua y lo tenemos que llevar a 10%. Y ahí empieza uno de los máximos cuellos de botella, que es el secado. Por supuesto que quedé muy influenciado por las palabras de Charlie, que dijo que él lo seca con mucha moderación de calor, porque dijo temperatura ambiente, si mal no recuerdo, y nosotros lo secamos a 55 grados, y nos da que pensar, porque algunos lúpulos tienen más persistencia de aroma, dicho por todos ustedes permanentemente, y es una crítica absolutamente constructiva, y nosotros no logramos esa persistencia de aroma. Tal vez las palabras de Charlie, en esa charla tan amigable que tuvimos, nos dejen a pensar que podríamos este año hacer un horno de secado a 40 y ver qué pasa. Así que por ahora lo hacemos siguiendo protocolos internacionales. Charlábamos ayer con Alfredo que ninguno de los dos leyó en bibliografía algo que diga, sí, el lúpulo no se tiene que secar a 55, se tiene que secar a 40. Los protocolos dicen 55 y es la forma en que nosotros lo hacemos. Y además lo hacemos así porque estamos muy complicados con el tiempo. Necesitamos vaciar el horno de hoy para que mañana esté vacío, meterle pata al horno de hoy para que mañana esté vacío, porque no tenemos secaderos de más. Pero las palabras de Charlie nos pueden llegar a dar un puntapié para aprender algo nuevo o saber que ese camino nos iba a conducir a un mejor lúpulo con más persistencia de aroma. Esto es cosecha en el campo, como les contaba, los muchachos ahí en la foto de la derecha están con capa amarilla porque en marzo ya empieza a llover, el promedio de precipitaciones de marzo ya no es de 20 milímetros, es de 43 en el bolsón, promedio histórico de los últimos 30 años, con lo cual en cosecha ese cultivo que vemos en la foto de la derecha es un cascade con un color que no es el óptimo, no está amarillo y está muy bien sanitariamente porque si no se enfermarían las cabezas, si hubiera habido un ataque severo de arañuela se vería marrón arriba. Pero si los muchachos, no me acuerdo la fecha de esa foto, pero si los muchachos están con capa y el cultivo no está verde oscuro, es porque le estaban metiendo pata para terminar pronto. Capaz que esa foto sea del 20 y pico de marzo. En Argentina la cosecha es semi-mecanizada, es decir, en el campo se corta a mano, todo lo que es la separación tallo, hojas, conos es mecanizado, y esta foto es de la provincia de León en España, en donde el corte de campo también es mecanizado. Nosotros esos carros, como el carro trasero que se ve, los tenemos en Argentina, en un momento se importaron 4 de Checoslovaquia, pero el brazo cortador, que es este, no lo tenemos, no es un invento demasiado estrafalario como para copiarlo, pero bueno, ya sea, deberíamos importar 2 o 3 o hacer ingeniería inversa y desarrollarlo, y con eso eficientizaríamos más la cosecha, que es nuestro cuello de botella. Esta es la cosechadora más moderna del país, que es la de Quilmes, una máquina americana de altísima capacidad de trabajo, 3.000 guías hora. 2.000 guías hora, una máquina muy moderna que saca un producto muy limpio. Nosotros no podemos entregarle el lúpulo a Quilmes en planta porque es pura agua y tenemos que transportarlo 600 kilómetros. Entonces el pelado lo hacemos en el Bolsón Lago Puelo. Cada una de las 6 empresas tiene sus propias peladoras y sus propios secaderos. Así que lamentamos mucho que Quilmes tenga una máquina tan linda pero estemos tan lejos, porque a ellos les sobra máquina y a nosotros nos falta máquina. Y además la calidad del producto es muy óptima en el caso de la gente de Quilmes y es un poco más dispar o heterogénea entre los productores del Bolsón. Es decir, hay productores que la tienen muy afilada la máquina, aunque son fierros viejos, y hay productores que no tanto. Esta es una cosechadora inglesa en el Bolsón, no es tan limpia como la máquina que vieron antes, pero es una máquina de alta capacidad de trabajo, es una máquina de 1000 guías hora, que es bastante bueno eso. Y esta foto es la cosechadora más vieja y más sencillita,
que tenemos hoy en actividad, pero es una cosechadora industria argentina. Es decir, Argentina en un momento tenía 30 y pico de productores de lúpulo y Argentina en un momento producía cosechadoras de lúpulo. Así como estos muchachos necesitan buenos fierros, el lúpulo también. Esto es en el Valle de Yakima, en Estados Unidos. En Argentina no estamos tan mal. Estas son las instalaciones de Quilmes en Fernández Oro. Y ya que mostramos la punta de lo que es en Argentina, también mostramos un productor medianito en el Bolsón que tiene, por ejemplo, acá lo que se observa es bastante presencia de hojas. No se ve bárbaro, pero estas cositas de acá vienen a ser hojas. Quilmes nos establece tolerancias de hojas. Cuando nos pasamos de esa tolerancia hay multas porque son descuentos lógicos, les estamos entregando hojas y no conos, y entonces un poco nuestra misión, aunque parezca sencillo, es tratar de entregar un producto más limpio. Y este también es otro secadero en el Bolsón, con algunas normativas un poco más bolsonesas. Las pasarelas no son homologadas IRAM, pero funcionan. Y si el muchacho se cae a un colchón de lúpulo. Lo malo es que se estropea el lúpulo. Por el muchacho no hay problema, pero el lúpulo se apelmaza y posiblemente ahí se seque desparejo. Entonces, cuando el muchacho se cae al secadero, que puede pasar, porque anda a las corridas todo el día, porque la cinta transportadora va tirando lúpulo arriba y él lo va desparramando y por ahí se cae, tiene la misión de volver a subirse a las tablas y con la horquilla desapelmazar eso por el bien del producto. 5. El proceso del secado, trato de no detenerme en esto. Proceso de enfardado, y lo dejo a Alfredo hablando de productos de lúpulo. Decimos que le saquen un poco de fuego a la sal y ya. ¿Quién se encarga de él? La idea de presentarle los productos de lúpulo es que es un poco poner a disposición, que ya la mayoría acá lo maneja bastante bien, una gama interesante de productos de lúpulo. Sabemos que en realidad lo más importante para nosotros terminan siendo dos, que es la flor y el pellet, pero la idea es comentarlo como para que ustedes sepan y vean cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno y puedan en algún futuro evaluar si les sirve o no tener o utilizar este tipo de productos. Y yo sé que hoy está difícil por el tema de la importación, pero bueno, en la medida que uno lo pueda conseguir, saber que le sirven para una determinada finalidad, ¿no? Nosotros básicamente a nivel mundial lo que se hace es separar los productos de lúpulo según su uso. Tenemos los que se utilizan en el hervidor, ¿sí? Y tenemos los que se utilizan en post-fermentación. De acuerdo a esto, ahí va. Ah, no. Para que me fui para atrás. Nos fuimos por el otro. Nos va a matar, encima que estamos presos. Disculpa mía. Disculpa mía. No importa. Apreté un botón que nada que ver. ¿Qué va? Estamos. Ahí está. Bueno, como productos del hervidor, básicamente lo que van a ver acá son tres que son los más importantes, que es la utilización de lúpulo entero o lúpulo en cono, como lo llamamos nosotros normalmente, los pellets y los extractos de lúpulo, ¿sí? Lo que utilizan ustedes y lo que tenemos más al alcance de la mano en Argentina es el pellet tipo 90, ¿sí? Y los lúpulos en forma de flor o de cono, ¿sí? Estos dos son los más conocidos por nosotros y son los que normalmente se utilizan en el hervidor, ¿sí? Después tenemos todo lo que es la parte de extractos de lúpulo, que también se utilizan en este momento del proceso de cerveza, y básicamente la gran diferencia que tenemos, creo que tengo una caldera en una... Ah, nada, está. No, pensé que tenía una explicación. Básicamente la gran diferencia tiene que ver con la parte económica, ¿sí?
Un poco lo comentaba recién Hernán, no hay trabajos de investigación que demuestren que hay diferencias entre la utilización de un lúpulo en pellet y uno en flor, ¿sí? No deberíamos tener diferencias simplemente porque es una transformación física. Sí intervienen, y ahí es un poco lo que está en duda y que por ahí genera cierta incertidumbre, hay un proceso donde se eleva un poco la temperatura, se llegan a unos 50 grados durante el proceso de pelletizado, y eso puede provocar la transformación de algunos componentes, sobre todo de los aceites esenciales, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, hay una cierta discusión respecto a la utilización y a los beneficios que me puede llegar a dar un cono o un pellet. Pero básicamente la principal diferencia que tenemos es económica, porque los pellets ocupan un menor volumen, ¿sí? Por lo tanto es mucho más barato conservarlos, es más barato transportarlos y son más estables y son más uniformes a la hora de dosificarlos y son más estables, más uniformes a la hora de utilizarlos en nuestra planta, ¿sí? O sea, que no tienen la utilización de cono, ¿sí? Por el otro lado, lo que hace es tiene un concepto de una materia prima más natural, pero tenemos que estarle muy arriba porque tiene muchas oscilaciones y eso muchas veces nos termina perjudicando, ¿sí? Y respecto al extracto, prácticamente no tiene diferencia con el pellet, ¿sí? La principal diferencia es que se reduce aún más el volumen, ¿sí? Y mejoramos el tiempo de conservación. Un extracto se puede conservar a temperatura ambiente durante 5 a 8 años sin ningún tipo de problema, siempre y cuando no se abra, ¿no? Y después tenemos los productos de post-fermentación, que tienen que ver con productos aromáticos y tienen que ver con productos amargantes, ¿sí? Y los productos amargantes básicamente se les llaman reducidos en esta etapa, y los productos de post-fermentación aromáticos tienen que ver con esto. Básicamente son aceites y emulsiones, y ahora apareció este último concepto de aromas puros de lúpulo, que también se están utilizando cada vez más. Ahora le voy a explicar un poco básicamente cuál es la diferencia en esto. Esta tablita se las muestro porque está bueno para saber cuál es la finalidad de cada uno de estos productos reducidos. Esto básicamente lo que hace es contribuir con el amargor en un determinado momento, con la estabilidad a la luz. Básicamente se utilizan en esas cervezas que van en envases transparentes, sí o sí tienen que utilizarse lúpulos reducidos, si no generamos compuestos sulfurosos, que son los que le dan el típico aroma a zorrino de una cerveza cuando es degradada por la luz. Y acá, como lo ven, contribuyen a la estabilidad microbiológica, mejoran espuma. Es decir, en el caso de los aromas se utilizan básicamente para darle estabilidad al aroma y para contribuir con aportes de aroma. En definitiva, lo bueno de esto es saber que hoy hay una gama de productos que se pueden utilizar en determinados momentos del proceso de la cerveza y que están disponibles. Después uno puede jugar o no, le puede interesar o no, pero hoy se ha evolucionado muchísimo. La idea de esto es que vean que en el lúpulo se ha evolucionado muchísimo, se ha trabajado muchísimo con esto, y hoy hay una gama de productos que hacen que para el cervecero tenga un abanico de posibilidades mucho más amplio que lo que tenía antes. Antes tenía 2 tipos de lúpulo. Históricamente siempre se clasificaron los lúpulos en amargos y aromáticos. No había otra clasificación, ¿sí? Hoy tenemos, a través del desarrollo de estos productos, una gama mucho más importante y por lo tanto tenemos al alcance de la mano elementos para poder jugar con eso. Acá es básicamente lo mismo. Acá ven, esto después les va a quedar a ustedes, así que esto está bueno para que lo vean. Es simplemente una diferenciación entre los productos que se utilizan en el momento del hervidor y todos los que se utilizan en post-fermentación. Fíjense que abajo a la derecha, esto de los aromas esenciales que yo les mostraba, hoy tenemos productos que le dan carácter específico, ¿sí? De un aroma específico, ya sea un aroma varietal, porque ustedes buscan un aroma a determinada variedad, ¿sí? O aromas a determinados tipos de aromas, que son los deseados por el cervecero, que tiene que ver con que sean florales, con que sean frutales, con que tenga aroma a especias, y hoy existen ese tipo de productos que le dan ese carácter a la cerveza, ese carácter final a la cerveza. Esto es para graficar, pasar a la otra, cuáles son los puntos de adición. Los lúpulos que nosotros normalmente adicionamos y que tienen que ver con el hervidor, acá los grafica bien, son los productos de lúpulo entero, los extractos, como se los nombré recién, y los pellets, ¿sí? Se agregan en este punto. Después todo lo que son las emulsiones de aceite y los aceites
como extracto o como líquido, se utilizan en esta etapa previo al filtrado. Y tenemos los reducidos, que también van en esta última etapa de la elaboración de cerveza, donde, como les comentaba recién, el objetivo principal de esto es darle un carácter de amargo, o darle estabilidad a la espuma, o darle estabilidad a la luz, etcétera, etcétera. Están estos productos y están como para poder utilizarse. Y por último, siempre previo o posterior al filtrado, y en esta etapa solamente se pueden usar estos productos, son los productos de aromas puros, ¿sí? Que son estos que yo le nombraba, que le dan un carácter a una determinada variedad, o le dan un carácter que ustedes estén buscando que tenga que ver con un aroma floral, cítrico, frutado, etcétera, etcétera. Vamos rápido para que no nos rete. Esto en los últimos, nosotros empezamos a charlar con ustedes, ya me encontré con varios que habíamos tenido charlas en el año 2005, 2006, y uno de los temas que empezamos a trabajar y que estaba bueno para que lo sepan es un poco lo que les comentaba al principio, es lo que tiene que ver con la calidad del lúpulo, ¿sí? Como primer medida, nosotros siempre lo que tratamos de explicarle a la gente es que el lúpulo por sí mismo es una materia realmente benigna, ¿sí? Por ahí, salvando la diferencia o haciendo una comparación con una fruta, la fruta se pudre y si uno la consume en un estado no bueno, puede llegar a tener algún perjuicio para la salud. El lúpulo, a diferencia de otros insumos, no tiene ningún tipo, es totalmente benigno, ¿sí? Lo único que hacemos cuando consumimos y utilizamos lúpulo que no responde a las características que decíamos es no lograr lo que estamos buscando, no lograr el amargo que estamos buscando, no lograr el aroma que estamos buscando, pero de ninguna manera estamos afectando desde el punto de vista alimenticio, ¿sí? No estamos provocando ningún tipo de bombita medio peligrosa. A ver, para. Nosotros en esto, y ahora viene la pregunta que sigue en la otra filmina, nosotros nos gusta definir como calidad del lúpulo a todas las etapas que intervienen desde el momento del proceso del lúpulo, todo lo que explicó Hernán recién, hasta que llega a las plantas, hasta que llega a las manos de ustedes. Cada una de esas etapas, que ahora yo se las voy a nombrar, intervienen drásticamente en la conservación del lúpulo. Nosotros, desde el momento que mejoramos, uno por ahí va al campo y ve un lúpulo en la planta que está espectacular. Desde el momento que lo cosechamos, no lo vamos a mejorar nunca, ¿sí? Si hacemos bien y realmente bien las cosas, lo que vamos a lograr es tratar de mantener esa calidad que se logró en el campo. No mejorarla, y lo más probable es que sí la empeoremos. Por eso, todo lo que hagamos posterior a la cosecha tiene que hacerse bajo ciertas normas estrictas y en tiempos, ¿sí? Los tiempos juegan muy en contra de la calidad del lúpulo. Una más. No, pará. Bueno, está. Esto es una pregunta que yo le hago a ustedes. Muchas veces ustedes cuando reciben un lúpulo, lo primero que realmente miran es el año de la cosecha. Y muchos siguen con esa concepción de que lo más importante en un lúpulo a la hora de recibirlo, más allá de los datos analíticos de Alfa, es el año, ¿sí? Yo creo que muchos de ustedes están convencidos de que por ahí es mucho mejor utilizar un lúpulo 2014 que un 2011, por ejemplo, ¿sí? Y este es uno de los peores errores que cometemos a la hora de usar lúpulo, ¿sí? El año, y esto es así, el año no tiene nada que ver y no les garantiza en absoluto un lúpulo de buena calidad, ¿sí? Hay otros parámetros que ustedes son los que tienen que mirar, pero lejos de lo que es el año de cosecha, ¿sí? Vamos más rápido. Pasamos. Ah, se pasó. No, pará. Pasá para atrás. ¿Qué pasó? Una más. Ah, no. Se pasó, bueno, no importa. Sí, se lo robaron. Pasa. Está. Acá, básicamente, lo que había una filmina que no sé por qué no aparece, pero básicamente lo que muestra es el ciclo de todos los actores que intervienen en esa cadena que yo les digo. Tenemos que ver, anda pasando, con lo que es producción, fíjense todos los pasos que nosotros hacemos previamente a que les llegue el lúpulo a ustedes a las manos. Tenemos lo que es producción, que es todo lo que Hernán comentó recién, con todos los requerimientos que tienen. Producción, por ejemplo, esto de que lo que le comentaba Hernán, un productor sin saber agrega un nitrógeno después de diciembre, está atentando contra la maduración del cono. Lo más probable es que tengamos un cono con baja resina y que a la hora de secarlo lo hagamos pelota, ¿sí? Entonces, esas cosas
cada una de esas cositas que hacemos durante la producción tienen que ser muy medidas y muy cuidadas. La cosecha es otro de los pasos donde tenemos que intervenir, cuidar bien, cosechar de forma óptima, como le decía Hernán, nosotros tenemos que buscar el momento óptimo de cosecha para favorecer, ¿sí? Ustedes por ahí no lo saben, pero el lúpulo o los constituyentes de las resinas no maduran, ¿sí?, en forma paralela con el tamaño del cono del lúpulo. Entonces, muchas veces el productor, sin saber estas cosas, lo que busca es tamaño de cono para tener más kilos, que es normal, eso significa más plata. Pero ¿qué pasa? Como el cono llega a desarrollar su tamaño mayor, más tarde de lo que le hacen las resinas, para esa instancia lo que hace la resina es empezar a oxidarse. Entonces, por esperar un mejor tamaño de cono, estamos perdiendo resina. Entonces, hay que cosecharla en el momento justo de manera de favorecer la calidad. Porque en definitiva, si bien para el productor el interés pasa por los kilos, en definitiva el objetivo final del lúpulo es para usarlo en cerveza, y lo que nos tiene que interesar es la calidad del mismo. El otro paso es el secado. Acá Hernán les comentaba, es importantísimo. Ayer Charlie dio una charla bastante interesante y yo creo, no sé si ustedes habrán percibido lo mismo, le puso mucho foco al lúpulo, se paró mucho en el tema del lúpulo, y es interesante algunas cuestiones que comentó y es interesante también probarlas. Así como les comentaba Hernán, hoy lo que sí es probado y recontraprobado es que no se pueden superar los 60 grados al momento de secado. Después para abajo se pueden probar y por ahí, como decía Charlie, podemos llegar a encontrar algunas diferencias dependiendo del tiempo y de las temperaturas de secado, ¿sí? El acondicionamiento es básico, este es otro de los pasos que es básico, donde se cometen muchos errores. Una vez que se secó el lúpulo, una vez que se lo bajó un 10% de humedad, hay que dejarlo en una zona que se estabilice la humedad, sobre todo la humedad entre el raquis, que es el eje del cono, y las hojas que forman el cono. Eso es una estabilidad básica y que la tenemos que cumplir. El almacenamiento del lúpulo es, yo le diría que este es el punto más crítico en toda la cadena del lúpulo. Por ahí muchas veces ustedes cuando reciben un lúpulo, y ahora vamos a llegar al punto final, cuando reciben un lúpulo, todos estos pasos que yo les estoy comentando, ustedes no lo vieron, no lo saben. Piensen en el año. Yo les estoy comentando el año y piensen en todas estas cosas que les estoy nombrando. Que en cada una de estas etapas nosotros podemos haber actuado de forma de perjudicar la calidad del lúpulo. Ustedes no saben si el lúpulo que están recibiendo estuvo en condiciones de almacenamiento óptimas y no tienen forma de saber, ¿sí? Proceso. Esta es la parte de proceso donde obtenemos lúpulos en pellet o lúpulos en extracto. Es otra forma, es otra etapa donde podemos perjudicar. El almacenamiento del producto final, así como el almacenamiento que les nombré recién antes, tiene que ver con el almacenamiento en flor. Este tiene que ver con el almacenamiento del producto en sí. El transporte, este es otro de los temas que son cruciales, ¿sí? Hemos tenido, ahí abajo hay dos grafiquitos que no se ven bien, pero después cuando reciban estas filminas lo van a tener. Esto tiene que ver con el asegurarse una temperatura durante el transporte. En el caso, muchos de ustedes reciben lúpulos de Europa, ¿sí? Es muy común que los lúpulos vengan en bodegas cerca de los motores o cerca de los depósitos de aceite y que estén semanas viajando, ¿sí? Por lo tanto reciben temperaturas extremas y eso es lo que realmente termina perjudicando al lúpulo. Y ustedes cuando reciben el lúpulo, por ahí en el momento no lo ven, a veces se ve porque aparece un efecto que se llama ballooning, que es un inflado de la bolsa por la generación de gases, y a veces no se ven, pero ustedes no lo ven y están recibiendo un lúpulo que estuvo expuesto a temperaturas extremas, ¿sí? Fíjense acá, acá un poco hice una síntesis de cómo pueden ir disminuyendo, sobre todo esto que es uno de los componentes que más nos interesa, y le diría que el aceite se puede corresponder con esto. ¿Cuál es la diferencia entre recibir un lúpulo fresco, ¿sí?, donde el porcentaje de pérdida puede ir hasta el 10%, o un lúpulo totalmente envejecido por estos problemas, donde podemos perder más del 40 o 50%, ¿sí? En definitiva, ¿qué quiere decir esto? Que si ustedes reciben un lúpulo que les declaran en el protocolo de calidad que tiene un 7% de alfa, lo más probable es que tengan un 3 o menos, ¿sí? Esto es un poco más de lo mismo. Fíjense, esto también se lo remarco porque también está bueno. Fíjense, esto es una tablita con los distintos pasos de secado, almacenado, proceso. Fíjense, en buenas condiciones podemos llegar a tener un daño de hasta un 5%, como mucho.
y en malas condiciones podemos llegar a cargar hasta el 20%, ¿sí? en estas etapas del proceso. Esto es transporte de lúpulo, esto es lo que les comentaba, fíjense con temperaturas, sobre todo en el transporte marítimo, que es el más crítico, pero fíjense que con temperaturas por encima de los 35 grados nosotros estamos perdiendo en un viaje nada más que puede durar un par de semanas hasta un 15% de las características de los componentes iniciales del lúpulo, ¿sí? Entonces, de vuelta, ¿a ustedes les parece que es importante el año de cosecha del lúpulo? Yo les nombro todo esto, les doy un lúpulo, les digo, quédense tranquilos que esto es 2014, y ustedes compran totalmente convencidos que están comprando algo bueno. Yo pude haber hecho todo esto excelentemente bien y realmente le estoy entregando una materia que para ustedes es realmente buena desde el punto de vista de calidad. Ahora, yo le pude haber hecho en una de estas etapas, que son 8 o 9 etapas, en una de estas etapas pude haber metido la pata y yo le puedo asegurar que es mucho mejor un lúpulo de 4 años atrás que este, ¿sí? Entonces, yo no sé si muchos de ustedes manejan, avanza un poco más, sí, bueno, ahí estamos, avanza un poquito más. Yo no sé si ustedes manejan el concepto de lo que es HCI. ¿Algunos conocen lo que es el HCI? ¿No? Yo les comentaba que ustedes no tienen forma de saber cómo fue tratado su lúpulo. Lo único que a ustedes les va a indicar si un lúpulo fue tratado bien o mal, independientemente del año de cosecha, es el valor de HCI. El valor de HCI es un índice de frescura que se entrega junto con el protocolo de análisis. Y eso es lo que le da la idea a ustedes de si un lúpulo está bueno o está malo. Ustedes, yo sé positivamente que muchas veces miran el año de cosecha y no miran el HCI. Y el HCI en un lúpulo, por supuesto, a iguales condiciones, un lúpulo bien tratado, el HCI de una cosecha nueva va a ser mejor que el HCI de una cosecha de 2 o 3 años atrás a iguales condiciones. Ahora, yo puedo tener un lúpulo del 2011 con un HCI de 0,30 o 0,32, 0,35 y un HCI 2014 de 0,40, 0,45. Con lo cual, si a mí me dan a elegir, me quedo con el de 0,35 por más que tenga 2 o 3 años, ¿sí? Entonces, como punto, y esto está bueno que ustedes lo pidan y lo soliciten cuando compran un lúpulo, más allá del protocolo de calidad, exijan el valor de HCI. Eso es lo que a ustedes realmente les va a indicar si un lúpulo está bueno o no para utilizarlo, ¿sí? Después podemos hablar de valores máximos y mínimos. Ustedes piensen que el valor de HCI varía mucho de acuerdo a las variedades, pero normalmente en cosecha arrancamos con un valor de 0,25, 0,24 y después del proceso terminamos con un 0,30 en líneas generales. Esos son valores buenos. Ya superando el 0,38, 0,40 ya empezamos a tener cierto grado de problemas, ¿sí? Para atrás. Esto también se los remarco porque también es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Yo creo que estaba mirando el trabajo que había hecho Hernán con el nuevo packaging que hicieron y realmente de vuelta, a mí una de las cosas que me había sorprendido cuando empezamos a dar charla es que muchos de los cerveceros recibían el lúpulo en bolsitas de plástico. Hoy tener la posibilidad de recibirlo de esta forma les garantiza a ustedes que están recibiendo un producto bien conservado, ¿sí? Tiene que acompañarlo de lo que les decía recién, del protocolo de calidad y HCI, pero ya tener esta posibilidad, tener al alcance de la mano de ustedes un producto con este tipo de cuidados es buenísimo. ¿Por qué? Porque es crucial cuidar al lúpulo de 2 factores que son importantes, que es la luz, ¿sí? Y la temperatura. Con este tipo de packaging ustedes lo que están haciendo es prevenir, cuidar al lúpulo ante el ataque de la luz, ¿sí? Cuidar y sobre todo conservarlo en frío, que es lo más importante. Y sobre todo con un vacío que se le hace con un agregado de CO2 para generar una atmósfera inerte, ¿sí? De manera de darle la mayor estabilidad durante un mayor tiempo, ¿sí? Ojo, esto es lo que tienen que saber ustedes, que una vez que abren el envase, todas estas cosas son con un envase cerrado. Una vez que abren el envase, ya las condiciones cambian, ¿sí? El tiempo de almacenaje, una vez que uno recibe un lúpulo cerrado, si ustedes reciben un pellet como el que le entrega Hernán y lo conservan en frío, hasta 5 grados pueden conservarlo durante 3 años, ¿sí? Si lo llevan a 10 grados o 15 grados bajo cero, hasta 5 años. Pero todo esto es de vuelta, esto ténganlo presente porque esto es para envases cerrados. Una vez que lo abrieron, las condiciones cambian, ¿sí?
Esto es un poco lo que yo les comentaba recién. Ustedes al momento de recibir un lúpulo, estas son las cuestiones mínimas que ustedes tienen que exigir, ¿sí? El protocolo donde les indican la proporción de ácidos alfa, beta, la relación entre esos dos, la cantidad de kilos que reciben netos, la variedad, la fecha de cosecha, el origen, pero sobre todo este que está en mayúscula y abajo, que es el HCI. Son 3 siglas en inglés que significan, es un índice de almacenamiento, ¿sí? Y eso le da, básicamente es un índice que le muestra el grado de frescura del lúpulo. Pero esto ustedes, al momento de comprar un lúpulo, es lo mínimo que tienen que exigir. Terminamos rapidito. Los valores, digamos, recomendables. De HCI, 0,30 hasta ahí es recomendable. ¿Se escucha, no? Sí. Si conseguís un 0,20 y pico es mejor, y hasta 0,30 y poco estaría bien, y a partir de 0,40 ya sería más discutible. Bueno, haciendo un poco de autocrítica, Alfredo recién les contaba que el óptimo es ausencia de luz, temperatura negativa, vacío y barrido con nitrógeno. Nosotros no estamos entregando el lúpulo con barrido de nitrógeno, todavía tenemos algo para mejorar. Esas bolsas pueden venir al vacío, todas bonitas, pero no tienen barrido de nitrógeno. No es difícil incorporar esa tecnología, tenemos que modificar el sistema envasado y no lo estamos haciendo. Y es bueno que ustedes lo sepan, no está con barrido ni de nitrógeno ni de CO2. Y continuando con la autocrítica, el transporte, corregime si me equivoco, el transporte debiera ser con cadena de frío. Por ahí Alfredo habla en términos más macro, embarques, pellets, no sé, 40 toneladas de cascade que mandan a plantas Zárate o a plantas Corrientes, y nosotros en general tenemos una relación de 5 kilos, 10 kilos, 1 kilo, y entiendo que un transporte de una encomienda de colectivo de una semana, y si es posible menos, no alteraría tanto el producto. No tenemos logística nacional para hacerlo con cadena de frío, y tampoco sé si amerita. No sé si en Estados Unidos vos pedís un lúpulo a Hop Union y te lo mandan con transporte refrigerado como si fuera una pata de cordero. No, hablando de envíos chicos de 1 kilo, 4 kilos, porque digamos, es algo que estamos haciendo mal. Estamos enviando lúpulo a temperatura ambiente y dijimos que un lúpulo que se envía a 35 grados, y acá salen pedidos para Entre Ríos, Misiones, Corrientes, y las temperaturas no son lo mismo que cuando nos pide la cervecería de Tierra del Fuego. El problema no es si pasó un día, si ustedes se lo ponen en un transporte y lo reciben al otro día o a los 2 días. Imagínense que esto, ustedes que por ahí están acá en el norte, con la temperatura que hacen acá, imagínense si lo mandan en un transporte que lo agarra un paro y están 3 días tirados en la ruta. Ahí ya es más discutible. Pero a la medida que ustedes lo reciban de un día para otro, entre 24 y 48 horas, y apenas lo reciban, lo metan en frío, no deberíamos tener no debería ser un problema. El problema es todos estos imponderables que surgen, como ya les digo, un corte de ruta en verano. ¿Quién les asegura que no va a pasar? ¿Y quién les asegura que no va a estar, no sé, tirado ahí durante un montón de tiempo? ¿Sí? Y sobre todo, nosotros que estamos muy lejos en el sur, generalmente lo que hacen muchas veces los transportistas es un traspaso. Llega lo que despachamos hasta Bahía Blanca, por ejemplo, ahí lo pueden dejar 1 o 2 días hasta que junten más volumen y recién transportarlo, con lo cual ahí le sumamos más días, le sumamos por ahí algún maltrato. Entonces, en la medida que nosotros logremos que llegue en forma lo más directa posible el lúpulo a la mano de ustedes y en el menor tiempo posible, esa sería la condición ideal, la condición óptima. Y después, siguiendo con la autocrítica, así como Alfredo les decía que el año de cosecha no es importante, yo quería hacer una pequeña diferenciación. Ellos en Quilmes tienen las bodegas con bastante stock de cascade. No sé cuánto, es un valor reservado de la empresa, es algo estratégico, pero tienen, si la cosecha del año que viene no es buena y es lamentablemente desastrosa por la razón que fuese, porque cae granizo en el bolsón, algo que no ocurre nunca jamás, ellos igual tienen stock de lúpulo. Y entonces tienen cámaras enormes y están dimensionados estructuralmente, infraestructuralmente para poder hacer eso. Nosotros en el Bolsón no estamos dimensionados para eso, es decir, no nos compren el lúpulo 2012, porque nosotros no tenemos cámaras de frío como para estoquear un lúpulo. Por eso insistimos en vender lo último, porque realmente no tenemos cámaras de frío como para guardar 2 años de cosecha. Ellos sí lo tienen, es una cuestión estratégica de la empresa, ellos le pueden mandar un embarque entero a planta Corrientes o a planta Uruguay o a planta Paraguay o a Ecuador, y posiblemente es un lúpulo del 2012 que se mantuvo todo el tiempo a temperatura negativa durante 48 meses. Nosotros no tenemos esa infraestructura en el Bolsón, y además ustedes son cada vez más demandantes de lúpulo. Nosotros lo único que hacemos es proyectar cuánto Cascade y cuánto Nugget le entregamos a Quilmes, porque las otras variedades son prácticamente casi todo para ustedes.
Bullion y Spalt, por empezar. No se le entrega un solo kilo a Quilmes de Spalt para que ellos, de hecho, no la tienen incorporada en ninguna cerveza. Que le empiecen a incorporar. ¿Spalt? Sí. Bueno, va a llevar bastantes años. Nosotros podríamos producir más hectáreas de Spalt. Somos muy lentos para incorporar una nueva variedad. Son procesos de 36 meses. Si nosotros le damos más importancia al Spalt para abastecer a Quilmes de Spalt, primero que deberíamos imponerles a ellos que lo incorporen en una cerveza, que no es decisión nuestra. Y nos estaríamos perdiendo la posibilidad de conseguir citra o amarillo y desarrollar eso a la medida de gente que lo necesita. Lo podemos hacer, pero no sé si tiene demasiado sentido. El proceso ese de a veces es la situación en Argentina. En Argentina los productores le vendemos a Quilmes y los productores le vendemos a las cervecerías medianas y le vendemos al home brewer. Digamos, en Argentina no hay un dealer, no diríamos que hay un dealer. En el mundo existen dos grandes dealers que son grupos enormes de lúpulos fuertísimos con enormes inversiones en investigación y desarrollo, que son Steiner y Hass, con base en China, Australia, Estados Unidos y también y obviamente en Alemania, que están los centros de investigación con desarrollo de nuevas variedades, y ellos actúan como dealer. A grandes rasgos, el lúpulo se maneja o a precio libre o a precio contratado. Este es un concepto que por ahí el cervecero común no lo conoce, pero como el lúpulo es un monocultivo y como en la parcela donde yo tengo lúpulo, el año que viene voy a hacer lúpulo y el otro año voy a hacer lúpulo. Si el cervecero se empaca, una empresa gigante que nos compraba 100 toneladas, se empaca y nos dice el año que viene no te compro nada, nosotros nos hundimos inmediatamente. Entonces, para poder asegurar volúmenes de venta se hacen contratos, es decir, a nosotros nos interesa muchísimo que una empresa grande nos diga quédate tranquilo que yo el año que viene necesito 50 toneladas de cascade y el otro año también. Y tal vez en esa misma negociación nos dicen el otro año te aviso que voy a necesitar 40. Bueno, te lo está avisando con 36 meses de anticipación, podés actuar. Entonces existe lúpulo contratado y lúpulo no contratado. Por ahí ustedes dirán, ¿no? Todo lo que compramos nosotros es lúpulo libre, pero en el mundo la mayor cantidad de lúpulo que se vende mundialmente ya está contratado. Es decir, en este momento Estados Unidos sabe que más del 50% de su producción ya está vendida de la cosecha 2015. Y entonces tenemos variedades aromáticas muy a grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo se maneja el mercado? Se manejan contratos por kilos de resina y contratos por kilos de flor en el caso de los lúpulos aromáticos. Ahí tenemos Alemania, la cosecha 2014, que ya terminó, ya estaba 85% vendida. Y fíjense, para el 2017 los tipos ya saben que más de la mitad ya está vendido. El otro día, creo que se lo comenté a un par de ustedes, el otro día, un poco por curioso y un poco para probar, escribí un correo a uno de los dealers preguntándole si podíamos importar un par de pallets de amarillo. Me respondió que hasta el 2017 está todo vendido. Y eso nos da idea de que las variedades aromáticas están preciadas por ustedes. Lo mismo pasa con los craft brewers de Estados Unidos, que también la tienen todo contratada. ¿Qué otra cosa se resalta de ahí? Que República Checa, que produce el SAS para todas las licencias de Stella todo el mundo, tiene para el 2017 ya tiene casi todo vendido. Esto es algo bastante interesante, aunque es medio aburridito como gráfico. Este valor que está acá es lo que le llamamos la tasa de lupulado. El mundo venía usando 4 gramos de resina por hectolitro. Ayer tomé una cerveza que tenía 12 gramos por litro y muy pocos de ustedes se limitan a usar 1 gramo por litro. Hablemos de un promedio entre todas las variedades que existen de que tiene 10% de alfa, ¿sí? Mezclemos una variedad super alfa con un Spalt que tiene 4 con algo. Hablemos de que el lúpulo, imaginemos que hay una única variedad y que tiene el 10%, que debe ser un promedio bastante bueno. Si esta gente en el 2010, esta gente son toda la cerveza industrial del mundo, usaba 4,27, quiere decir que están usando 42 gramos de lúpulo por hectolitro, es decir, 0,4, menos de medio gramo por litro usa el mundo industrial. Por suerte, la hopping rate va aumentando y a esta altura se está acercando a medio gramo por litro, mucho menos de lo que usan ustedes. Si no me equivoco, no soy un experto en las ecuaciones de elaboración de cerveza como ustedes, pero si no me equivoco, ese 4,69 del 2014 nos hablaría de que la cerveza tiene 4,69 IBUs, porque son unidades de amargor. Y ustedes hacen cervezas muy ricas de 40 y pico y también de 80 y pico. Esto también es interesante. Esta es la oferta de lúpulo. Perdón, esta es la demanda, ¿verdad? Sí, el triangulito es alfa... No, la producción. Esta es la producción de resina en el mundo y esta es la demanda de resina en el mundo. Desde el año pasado entramos en una situación en donde el mundo demanda más de lo que produce. ¿Qué pasa? ¿Va a haber menos cerveza este año? No. Todas las empresas tienen stocks. Yo no sé para cuántos años tienen ustedes cascada de estoqueado, pero para uno seguro.
y hay empresas que tienen para más años. Por eso es que las grandes empresas defienden de que muy bien conservado el lúpulo no hay razones para decir que el 2012 está malo, porque por una cuestión estratégica y globalizada los tipos se arman de lúpulo para 2 o 3 años, no para 10 años, pero sí para más de uno. Bueno, estamos en una situación buena. Les cuento que en el 2000, ¿cómo fue? En el 2010 o en el 2006 se prendió fuego un depósito grande de lúpulo. 2008. En 2008. Y faltó lúpulo en el mundo, los precios se dispararon, el mundo empezó a plantar mucho lúpulo y desde el 2009 hasta el 2013 la superficie mundial fue bajando. Había llegado casi a 50.000 hectáreas y fue bajando y ahora de vuelta está subiendo. Desde el año pasado hasta este año la superficie mundial de lúpulo aumentó en casi 2.000 y pico de hectáreas. Y en Argentina aumentamos 2 hectáreas. Y bien, acá está lo de las superficies. Fíjense cómo las superficies de lúpulo han ido cambiando en 10 años. Sin embargo, la producción de alfa se fue incrementando. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué cada vez se produce más alfa en menos hectáreas? Por variedades. Los alemanes son los genios, los americanos también, pero los alemanes son los genios en desarrollar variedades super alfa. Corregime Max si me equivoco, Hércules es una variedad que está en la punta de la producción de resina, es una variedad que llega a dar 18%, la desarrollaron cerca de donde vive Max, en la zona de Bavaria, en el Instituto de Hübel. Es un hijo de Taurus, Hallertauer Taurus, es una variedad de muy alto alfa, pero Hércules la supera. Variedad no liberada, la tienen ellos, quieren ser los reyes de la producción de resina y lo están logrando. Por otro lado hay otro camino, que son todos ustedes y en especial el sector artesanal de Estados Unidos. Tienen tanta presión hacia la producción de aroma que si ustedes ven, las variedades, bueno, este gráfico no nos los permite ver, pero si tuviéramos esto del año pasado, 2013 versus 2014, la superficie de aroma en el mundo creció. Y la superficie de alfa también, pero no tanto. Se está dejando de producir un poco el Hallertauer Magnum y un poco el Hallertauer Taurus y se está poniendo más Hércules, que es la variedad de resina. Es decir, en menos hectáreas el mundo produce más. Este gráfico dice que Alemania y Estados Unidos son los reyes del lúpulo. China, como siempre, no se queda atrás y el 15% está explicado por el resto de los países. El mundo tiene a la fecha de hoy 47.000 hectáreas de lúpulo. En Argentina tenemos 170. ¿Y qué más? Estamos creciendo. Y acá, entrando en la parte que más les interesa, ¿qué es lo que está creciendo en Estados Unidos? El sector artesanal está cada vez más fuerte, Citra, Simcoe y Amarillo están fuertísimos y entonces todas estas cosas empiezan a jugar un partido de fútbol o de rugby, de lo que ustedes quieran, paralelo. Por un lado está el partido del alfa y por otro lado está el partido del aroma. Y el sector de ustedes juega más, con mucho más énfasis, este partido. Por supuesto que buscan amargor, pero yo por las charlas que tengo con ustedes, todos buscan las nuevas variedades aromáticas y el mundo está invirtiendo millones y millones de dólares y de euros en desarrollar nuevas variedades. Y cosas como estas, lo que quisimos hacer en la mesita del fondo fue un simple ejercicio. Me parecía lindo aprovechar este congreso para hacer por primera vez un llenado con el conocimiento que cada uno tenga y a total opinión, a cada uno le parece lo que le parece, hacer este ejercicio. En Alemania estos ejercicios se hacen todo el tiempo. Si se acercan a la mesa y hacen el ejercicio, no se copien de esto. Acá dice que Cascade tendría 3 signos más en citrus, 2 signos más en crema caramelo, que me parece que lo traduje mal, pero tendría que ver con butter toffee, y es un poco picante herbal y tiene un poco de frutos rojos. Eso no está hecho con Cascade de la Patagonia, está hecho con Cascade americano, ¿no? Bien, así que todo esto que yo quise imitar es lo que en el mundo lo hacen ya hace varios años y son expertos en hacerlo. Volviendo a Alemania, que además de ser los reyes del alfa, también son los reyes del desarrollo de nuevas variedades, el Instituto de Hübel ha desarrollado 4 variedades que son increíbles, 3 de las cuales son hijas directas de Cascade. Una es mandarina Bavaria, me contaba Martín Bogan que la probó, y que realmente es espectacular. En los paneles de degustación siempre van a comparar contra Cascade y contra Hallertauer Mittelfruit, que es Hallertauer la básica. Hallertauer es una variedad, la Hallertauer Mittelfruit no la desarrolló nadie, es la variedad que en la zona de Hallertauer tenían y la desarrollaron, la seleccionaron y dijeron, este lúpulo no lo inventó nadie, no tiene un breeder que lo haya generado, y es el Hallertauer. No es el Hallertauer Tradition. Hallertauer Tradition es un mejoramiento lanzado en el año 93, cruzado por Sass, Spalt y Brewers Gold.
Bueno, Mandarina Bavaria es uno de los últimos desarrollos de Hubel. Hubel melón, hijo directo de cascada y tiene un terrible gusto a melón. Imagínense si investigan en el instituto de Hubel. Es con mejoramiento genético convencional, no hay nada raro, es cruzamiento. No sé cuántas variedades quedaron por el camino, capaz que cascade lo cruzaron por un montón de cosas, 10.000 quedaron en el camino y salió Hubel melón. Otra más. Polaris tiene gusto a menta y es hijo directo de cascada. Y otra más, el último desarrollo de Alemania es Hallertauer Blanc, que ahí se ve que tiene fruto de la pasión. Ese no es hijo de cascada, no conozco el protocolo de eso, la genealogía de eso. Pero tiene ananá, tiene maracuyá y es uno de los últimos desarrollos. Y como conclusión de la charla, muchas gracias. Bueno, gente, gracias.